Es un tiempo emocionante para el Consejo. Hemos pasado por un proceso significativo de reformas en los últimos años y el tipo de reformas que hemos hecho parten de una apreciación de nuestra ubicación dentro del paisaje artístico y dónde podemos brindar ese apoyo. O sea que como agencia nacional dialogamos mucho sobre o los significativos que somos a nivel nacional, internacional. Hablamos con artistas que son importantes a nivel nacional y que han sido reconocidos en la nación o que tienen el potencial para ser reconocidos en la nación. Hace poco creamos un plan estratégico nuevo y en ese contexto hablamos mucho sobre la ambición cultural, o sea que creamos la propuesta y es que queremos que Australia sea un país ambicioso culturalmente hablando. Otra parte de nuestras reformas son reformas de becas, de los programas de becas. Hemos incrementado la cantidad de dinero que esperamos que los artistas nos pidan. O sea que por un lado les estamos pidiendo que piensen en grande. Antes pedíamos cantidades mínimas. Además de ser un tiempo emocionante para el Consejo Australiano, creo que también es un tiempo emocionante para la música en Australia. Y siento aún después de algunos días que la energía que se está generando alrededor de la música en Colombia se siente. O sea, yo lo entiendo. Es como la energía que se está generando en Australia, en el sector o la industria de la música, y hemos tenido éxitos grandes internacionales de los cuales estamos muy orgullosos y pudimos desarrollar estas oportunidades para que no fueran esporádicas o extrañas. No queremos que esto sea inusual, sino que queremos ser actores internacionales. Entonces vemos artistas de pop como Gautier que ganan Óscares, pero también vemos que los ganan las orquestas como la orquesta de Australia. Vemos artistas de pop que han sido exitosos, pero también de otras prácticas como jazz y la composición. Esto nos agrada, hay una energía creativa y hay un apetito internacional para nuestro trabajo. O sea que el Consejo Australiano específicamente cree que la música central para la vida de los australianos y la investigación que hemos hecho apoya esta idea. No es una sorpresa que la música tenga un gran rol en el pensamiento del Consejo Australiano. Y les voy a mostrar una gráfica de un informe reciente anual que nos muestra el desglose de los gastos por área. There we go. So this shows. Ahí lo tenemos. Esto nos muestra el presupuesto desglosado y vemos que la inversión en la música constituye casi la mitad del presupuesto total del Consejo Australiano. O sea que la inversión más grande es en las orquestas que están en la parte superior, 55,8 millones, en ópera 23,5 y en otras inversiones son casi 15 millones, o sea que es una proporción significativa de lo que gastamos. Dentro de estos 15 millones de los 14.5, nosotros apoyamos varias organizaciones que hacen música, que tocan música, u organizaciones de servicio que dan soporte a los artistas. También damos becas a artistas individuales, para pequeños grupos, para hacer tours internacionales, para escribir, para grabar nuevos trabajos, así como proyectos bandera, como la iniciativa internacional de la que vamos a hablar más adelante, así como para viajes, como por ejemplo un lugar en Nashville, de los Estados Unidos, en donde pueden ir los artistas australianos a vivir y a escribir para tomar la sensación que se vive allá. Hace unos años se sentía que había un apoyo demasiado fuerte para la música clásica y se empezó a activar la escena del arte popular o pop. Sin embargo, en los últimos años, sin cambiar estas cifras, hemos logrado cambiar esta percepción.
Y ahora estamos considerando mucho más relevante que sea el total de la industria la que esté involucrado. El Consejo Australiano recibía antiguamente 500 solicitudes de becas, pero este año vamos a recibir 2.000. Gracias a Dios, a medida que sube la demanda, lo estamos utilizando para incrementar el presupuesto también. Y este crecimiento en las aplicaciones han visto que la práctica musical es viable como opción de vida para las nuevas generaciones. Es un elemento crítico con un enfoque en un pequeño grupo musical y esperamos que sigamos en ese desarrollo burbujeante dentro de nuestro ambiente con el gobierno que está empezando a preguntarse por qué son tan relevantes los de la escena musical. En los últimos 5 años lo que hemos incluido es expandir nuestra investigación, entender la ecología, expandir la diversidad del trabajo que se hace, tener mejor relación con la industria musical e incrementar nuestras fronteras musicales. Tenemos proyectos de investigación de los cuales vamos a hablar ahora, el desarrollo de nuestro ecosistema y del plan sectorial. También vamos a hablar en detalle acerca de nuestros proyectos de cómo desarrollar ciertos lugares de reunión grandes para escenarios públicos. Para empezar a pensar cómo debíamos enfocarnos en la música en el Consejo Australiano, primero decidimos que teníamos que establecer una base de evidencia en dónde estábamos dentro del panorama musical mundial y cuáles eran las brechas y cómo podíamos jugar un papel. Esto nos llevó a desarrollar un mapa de ecosistemas. ¿Por qué el ecosistema? Pues creo que tiene que ver con una idea que ya estaba en uso en otros debates públicos de Australia, la idea de que no es solamente una cadena de valor, sino que es un ecosistema de jugadores interdependientes en un ambiente. Pensamos que esto era muy apropiado para la industria de la música y de las artes. Así que nosotros mostrábamos las interdependencias entre los sectores. Empezamos con inicialmente el enfoque de la cadena de valor y los consumidores, pero empezamos a entender que esto es mucho más complejo, que se conectan de diferentes maneras y en diferentes momentos los actores y que tienen impactos diferentes en diferentes etapas del proceso. Queríamos mostrar esta complejidad y también la aleatoriedad y el desorden también que a veces hay en un ecosistema. Así que en vez de una serie secuencial de acciones, en donde es más un ambiente en donde se intercambian roles y se interrelacionan. No pretendo que desde el principio hallemos lo correcto, porque no estoy seguro ni siquiera que haya algo como lo correcto en un ecosistema, pero que la industria y la cultura reconozca la necesidad es el primer paso. Y si logramos mostrarle a estos jugadores del ecosistema algo que no han considerado, nos va mucho mejor. Si hacemos conexiones y las mostramos, conexiones que de pronto existían pero que ellos no conocían o no estaban conscientes de, en este mapeo lográbamos entender en dónde nos enfocábamos y de ahí en adelante salir a donde otras personas estaban ya tocando y empezar a hacer discusiones, diálogos acerca de cuáles eran los mejores lugares para presentarte. Hasta que les ilustre este punto, les voy a mostrar las diferentes versiones que produjimos. Esta es la siguiente. La versión 1.0 la llamamos. Si nuestra meta era mostrar complejidad, pues lo logramos o no. Más o menos en la mitad podemos ver algo como la cadena de valor tradicional, ¿cierto? Los que crean el trabajo
De ahí en adelante, los presentadores, los publicistas, los distribuidores, el mercadeo al detal, los productores. En la parte de arriba tenemos la comparación con la parte intangible, los componentes intangibles del ecosistema, cosas como la educación. En la parte izquierda superior tenemos el apoyo a los profesionales, lo que llamamos nosotros la infraestructura de habilitación, los gerentes, los abogados de derechos de autor, y en la derecha tenemos el componente de mercadeo de la industria. Así que consideramos cosas como los tours nacionales e internacionales como actividades de mercadeo. Todas estas cosas se relacionan con esa cadena de valor en la mitad. Y en la parte de abajo empezamos a mirar cómo mapear. Hay el apoyo financiero, el desarrollo estratégico. Son cosas importantes como la salud de las personas, especialmente en Australia. Necesitábamos una legislación robusta, fuerte, de protección de derechos de autor. Similarmente, en el mapeo, donde el gobierno juega un papel, en donde invierte en la cultura musical, es que los gastos financian la escena por parte del gobierno. Esto es crítico, así que teníamos que estar hablando con los departamentos o ministerios de educación de cada uno de los estados y otros elementos regulatorios que afectan la cultura musical, la cultura de las artes. Esto estuvo bien, esta versión 1.0 nos empezó a hacer pensar acerca de cómo era el ecosistema. Algo que ocurrió, por ejemplo, ayer en una conversación es esta separación que hicimos en la mitad, donde está la cadena de valor azul, entre lo que llamábamos la música grabada y la música en vivo. Queríamos mostrar las dos diferentes economías que había y diferentes impactos. Así que en la mitad nosotros presentamos, separábamos la parte de arriba, que era música en vivo, y las cajas abajo eran música grabada. Así que fue un buen inicio. Empezó a darnos un sentido de quiénes eran todos los jugadores dentro del sector. Pero algo que no nos dijo fue el tamaño relativo de la industria, el tamaño de nuestra inversión a nivel financiero como comparación. Y para ser honesto, era bastante complicado. Así que probamos con una versión 2 años más tarde, y ya era mucho más ordenado, más fácil de entender. Se le quitó un poco de complejidad, pero se ve como una cadena de valor tradicional. Todavía empieza con la creación en la mitad y sube al consumo, pero lo que hemos añadido es en la parte derecha, en azul claro, ahí hay una caja que se llama disfrute y apreciación, y es un intento de entender que la actividad cultural no es solamente un tema económico, sino que la participación de los ciudadanos es importantísima para poder tener un ecosistema saludable. Estábamos muy contentos de saber a través de investigaciones que los australianos estaban muy involucrados con la música, australianos que no eran músicos profesionales, no solo como consumidores, sino como participantes. Es un hobby tocar música o continuar con su educación musical, aunque no se trabaje como profesional. Es parte de la salud del sistema. Pero otro cambio fue que le añadimos números, cifras, y vamos a hablar acerca de cómo los conseguimos, pero para mí la inclusión de estos números le dan
al documento un campo de acción mucho más preciso. Por ejemplo, el número de profesores de música a mano derecha, arriba, el número de profesionales musicales o músicos profesionales en azul claro, en la parte arriba izquierda, los dólares generados por la industria, así como los dólares invertidos por el gobierno y dónde se aplicaban. Así que empezamos a ver que la música en Australia era un mercado bastante interesante. Y con respecto a este último punto, el hecho de que este ejercicio nos mostró que la inversión era pequeña por parte del gobierno con respecto a los otros mercados que había en la economía general. Y ahora que entendimos el tamaño de la industria, decíamos, claro, va a ser mucho más fácil trabajar con la industria que siendo independientes de ella. Una cosa interesante es que en el globo, en el círculo a mano derecha abajo, empezamos a entender cómo era nuestra actividad. Hacíamos una discusión con todos los sectores musicales y lo que queríamos entender era cómo convertirnos en un exportador neto de música para que los músicos australianos pudieran tener mayor exportación que importación para un país que habla inglés con apetito de la música tradicional americana e inglesa. Esto era un reto. Estábamos lejos de copar este consumo interno, pero era interesante que empezáramos a analizarlo, a hablarlo, a discutirlo acerca de qué era un ecosistema saludable y cuáles eran los sistemas que necesitábamos para llevarnos a ser un exportador musical neto. En términos de dónde invertíamos, fíjense que estábamos jugando dentro del Consejo Australiano, enfocados particularmente en la creación y en la presentación. Así que no le habíamos puesto muchos recursos a la parte de venta al detalle o el consumo dentro de la cadena de valor. Eso era interesante de averiguar. Entendimos dónde estábamos parados en el sector musical. Tratamos entonces de analizar la salud del ecosistema, poder entender cómo se veía, cómo era este ecosistema. Y una cosa que pudimos empezar a mapear con un documento como este es entre la versión 1 y entre la versión 2, lo que veíamos era diferencias en datos. Esta era la diferencia, la introducción de investigaciones robustas que nos arrojaban mayores datos. Empezamos a hacer investigaciones fuertes, en detalle dentro de Australia, y así fue como llegamos a este mapeo del ecosistema en la versión 2. Hablemos sobre la investigación y los datos durante un momento. El Consejo Australiano tiene una larga historia de involucrarse en proyectos de investigación, más que todo para proyectos que analizan el sector del arte en general, en vez de una área de práctica específica como la música. Hemos hecho investigación en la participación de la audiencia, diferentes metodologías, hemos trabajado con oficinas de estadística y otros tipos de sentidos por parte de los datos, pero tenemos una nueva comisión en donde podemos utilizar grupos de muestras estadísticas y había algún tipo de arte específico dentro de esta investigación, pero nunca hubo una investigación específica de una forma de arte. Así que como director de música empecé a sentir que necesitábamos que este mapeo fuera más significativo y que necesitábamos más datos y más investigación para poder entender cómo era la escena musical en Australia. Y al mismo tiempo las reuniones de parte de la industria musical decían
necesitamos más investigación, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo en el sector musical. Esto se volvió muy poderoso, una idea poderosa dentro de la industria musical australiana. Había entonces charlas, la opinión de que necesitábamos reunir dinero, más financiación, que necesitábamos tomar el liderazgo en esta área de investigación. Así que lo volvimos a repensar y pensamos, ¿cómo sería entonces esta investigación? Nos dimos cuenta que había un montón de datos. Cuando lo pensábamos, la industria de los grabaciones tienen datos acerca de distribución, de ventas, de uso, de consumo, de la misma manera que la industria de la publicación, porque básicamente se hace pagos por el uso de la música, por el consumo, también las ventas que se hacen en los diferentes escenarios públicos, en presentaciones musicales. Todo lo que tiene que ver con el detalle de ventas, también los cursos musicales que se pueden dictar en las diferentes escuelas, el número de estudiantes, una cosa y la otra. Todo era investigación y datos, así que en vez de hacer una nueva investigación en el sector musical, se volvió obvio que lo que teníamos que hacer era recopilar toda esta información, todos estos datos, y esto fue valioso para nosotros como consejo. Si lográbamos interpretar toda esta información y se la presentábamos a la industria y les decíamos, así es que ustedes se ven, esto sería importante como una agencia de fondeo, de financiación del arte. Para el sector nos establecimos como una autoridad, como desarrolladores de esta política, de este desarrollo político. Una vez ya teníamos hechos y actividades, podíamos empezar a utilizar para desarrollar políticas también con base en estos datos e investigación. Así que esta es una de las cosas que encontramos y les voy a mostrar nuestros resultados. Casi todos los australianos oyen música intencionalmente todos los años. Esto es evidente porque tenemos radios, música grabada, televisión. La gente oye mucha música en Australia, pero lo más interesante es que más del 50% iban por lo menos una vez al año a un escenario musical en vivo. Y esto nos da una idea de la participación de la audiencia. Los australianos gastan más de 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares en productos musicales. Esta es una parte significativa de la economía. Y más interesantemente, a medida que vamos gastando ese dinero, el ingreso son $7.000 al año. Ahí había algo raro para cada músico, $7.000 al año, 14 millones de pesos al año de sueldo. Y tratábamos de favorecer a los artistas internacionales más que a los nacionales. El 20% de los niños aprenden un instrumento, pero para los 16, la mitad por lo menos ha dejado su instrumento. Irónicamente, el 70% de los adultos que habían aprendido un instrumento musical, los australianos, los compositores, producen muchas actividades y se reciben 20 millones de dólares en regalías a través de las agencias de derechos de autor. El 50% son mujeres. En cuanto al equilibrio del comercio y este punto final global de la segunda versión del ecosistema, nuestras regalías musicales y de comercio ganamos 75 millones entre 2008 y 2009, pero pagamos 235 millones a artistas internacionales ese mismo año. O sea que estamos enviando más dinero al exterior que lo que estamos recibiendo. Yo creo que eso les da una idea de lo que encontramos. Esta investigación ha sido una fuente rica de información y creo que nos da una imagen, una toma de lo que es el mercado de la música en Australia. Más allá de los hechos individuales, lo que nos cuenta es que la música en Australia es
compleja en su diversidad, pero amplia, y dice que los australianos están involucrados con la música como audiencia y en participación. Los participantes y artistas también existen, y este involucramiento sí tiene una traducción económica, pero los músicos no son los beneficiarios. Es una forma de arte que está como desequilibrada hacia ser masculina. Es algo educativo, pero no entra a la vida adulta, y sí somos productivos en cuanto a la creación de obras musicales. Hay también oportunidades crecientes para los músicos. Era importante para nosotros cuando emitimos esta información que no fuera un documento aburrido, sino que fuera algo que se puede compartir, leer. Y algo que vemos aquí son 3 puntos. Estos 3 puntos, estas 3 imágenes las pusimos en la página web donde publicamos la información y la investigación, y la gente podía utilizarlo, copiarlo en Facebook, vincularlo a cuentas de Twitter y en los medios sociales en general. Y realmente nos complace y es remarcable la forma en que compartieron estas imágenes aquellos que estaban interesados en la música. Y quizás si hago clic sobre uno de estos, bueno, no me lleva a la página, pero Taken me through to the web. me pudo haber llevado a la página y les podría mostrar en detalle lo que es. Pero bueno, tienen ya la idea de lo que es, pero la gente quería compartir estas imágenes, y lo que más provocó discusión fue el ingreso de los artistas, digamos la separación de géneros dentro de la industria, y también la información sobre la educación de la música. O sea que fue una experiencia muy positiva para nosotros esta investigación, y ha sido central para el pensamiento o el pensar del Consejo Australiano en su totalidad para hacer su investigación en un futuro. El siguiente foro que tomó este enfoque fueron las artes visuales, y como resultado de la investigación musical y también de los artes individuos, el gobierno federal le dio dinero extra al Consejo para establecer una unidad de personas que hacen este tipo de investigación de esta forma cada año. O sea que vamos a publicar lo que llamamos un informe sobre el estado de las artes cada año, que tiene como este nivel de detalle. O sea que ha sido un proyecto bastante exitoso para nosotros. Permítame un momento, yo tomo un poco de agua. Uno de los éxitos de la investigación fue la participación de la industria para suministrar datos. Mencioné que habíamos identificado que las organizaciones de la industria tenían muchos datos, estaban guardándola, o sea que los tuvimos que convencer para que la compartieran. Ellos estaban contentos de hacerlo, nos ayudaron con la interpretación y promocionaron los resultados. Creo que es importante en este punto definir lo que quiero decir cuando hablo de la industria. Obviamente en una industria hay muchas compañías individuales, hay emprendedores, hay artistas individuales, pero al tener una relación con cada uno de esos individuos, eso sería un trabajo muy intensivo y se demoraría mucho tiempo. En Australia tenemos suerte de tener buenas organizaciones representativas de la industria musical. Entonces, estas son organizaciones que representan el sector musical. Somos organizaciones profesionales donde diferentes compañías se pueden agregar para ser representadas. Hay 3 que son importantes. Son APRA, APRA, y esa es la que recopila los derechos de autores y representa a los compositores, los que publican la música, los autores, y ellos tienen 85,000 miembros que están registrados como autores, compositores, músicos. O sea que es una organización fuerte. Thank you. So we have O sea que tenemos 3 asociados clave en la industria. APRA, como he dicho, son los que recopilan los derechos de autor. Luego tenemos 2 organizaciones que representan la industria de los récords, y son ARIA y ER. Y entre ellos cubren más o menos el 90% de todos los grupos de récords. Luego está LPA, que quiere decir Live Performance Australia, que es como shows en vivo en Australia, y ellos representan estos eventos. O sea que tenemos una representación consolidada de los artistas y las compañías de música. Ellas son organizaciones confiables dentro de sus campos. ARIA
y su administración es más o menos de un costo de 30% y entregan más o menos 20 millones al año a los artistas, como también 2 millones en becas. Y ese ingreso de derechos es crítico para los artistas. ARIA hacen los premios anuales que son como la parte más importante de la industria, o sea que son buenas asociaciones para nosotros como agencia de financiación. Nosotros podemos dialogar con estas organizaciones sobre las preocupaciones compartidas y la agenda de política. ¿Cómo debe ser esa agenda política? Lo bueno de tener la industria involucrada en estos diálogos es que cuando están involucrados, ellos reciben los resultados los resultados y también se involucran en las estrategias que queremos establecer y pragmáticamente hablando también pueden ayudar en los pagos, o sea que son organizaciones sólidas en cuanto a las finanzas y están dispuestos a contribuir finanzas para los programas que queremos iniciar. Entonces, para volver a la idea que mencioné antes sobre lo que es un ecosistema saludable y cómo es, para mí, tener estas organizaciones saludables, eso es parte de los ecosistemas saludables y podemos hablar como la agencia mayor de financiación estatal a estas organizaciones, entonces construimos un diálogo bueno que está disponible en todo momento y podemos trabajar más rápido si trabajamos de esta forma. Working with industry players. Cuando estamos trabajando con estos agentes de la industria, podemos comenzar a trabajar iniciativas comunes para resolver problemas dentro del sector o para desarrollar el sector. Y voy a hablar sobre dos en particular en el Consejo. Uno es de música en vivo y el otro trata lo que es el alcance internacional. Permítame, vuelvo a tomar agua. So we'll talk now about live. Ahora vamos a hablar sobre la música en vivo. Quizás recuerden de la investigación que nos mostró que el 50% de los australianos van a un evento de música en vivo cada año. Hay un gran apetito para la música en vivo en Australia y es una parte importante de nuestra cultura. La música en pequeños bares y discotecas es una parte importante en cualquier cultura y yo entiendo que cuando empezamos esta actividad y está ocurriendo en esta ciudad, en cualquier ciudad alrededor del mundo, vemos discotecas o bares que tienen pequeños grupos en vivo y en eventos también hasta de más de 200 personas. Y creo que son oportunidades críticas para que los artistas se involucren con la audiencia, el público, y es un paso importante en la carrera de un artista. Entonces, en Australia, esta música en vivo en pequeños bares y discotecas es una actividad cultural que está floreciendo y ha florecido por muchos años, pero nos dimos cuenta que se estaba reduciendo, que había sitios que se cerraban, había oportunidades limitadas para los artistas y empezamos a sentir que había un problema en el sector de la música. Lo que también pudimos percibir es que la razón por la cual se estaban cerrando estos sitios no era porque ya no estaban interesados los ciudadanos o la audiencia, pero cuando hablábamos con las bandas y con los sitios, las instalaciones, encontrábamos que en los últimos años había leyes y reglamentos que se habían presentado a nivel local en cuanto a los sitios públicos y sin querer habían hecho que fuera imposible presentar esta música en vivo. O sea, que cuando estamos presentando la música en vivo teníamos que utilizar los mismos códigos para digamos, un escape en caso de incendio. Y o si estábamos presentando un entretenimiento, teníamos que tener un alto nivel de vigilantes, de seguridad, personal de seguridad en el sitio. O sea que esto empezó a comprometer la capacidad de estos sitios para presentar la música en vivo. Y también en este caso de alto número de vigilantes y este requerimiento, esto ocurrió en Melbourne, en Australia, y es la capital de música en vivo en Australia. Sea cierto o no, ellos siempre nos dicen que es así, es su orgullo. Y cuando ocurrió este problema y se necesitaban más vigilantes, uno de los sitios, una de las instalaciones más amadas, más importantes, tenía que cerrarse. Hubo
manifestaciones públicas y algo muy remarcable ocurrió. Esta idea de la manifestación ganó tanto apoyo por parte de los músicos, los que gestionan, los que manejan la industria. Esta manifestación fue de 15.000 personas en una marcha hacia las casas del Parlamento para manifestarse en contra de este reto, este desafío que se había creado en contra de la música. Quizás sea difícil creer lo que ocurrió, pero esto puede que funcione como un video. No, It's a snapshot. es simplemente una impresión de pantalla. Bueno, en el video verán que toda la calle principal de Melbourne está llena de manifestantes que están en contra de este desafío que se le presentó al sector musical. Fue un argumento emotivo, hubo mucha rabia, mucha ira, como pueden ver en la diapositiva, y no necesariamente fue un debate, un argumento constructivo. Y en esto, pues como Consejo Australiano hablamos con los asociados, con APRA, la Asociación de Derechos de Autor, y con otras, y vimos que faltaba evidencia en este debate emotivo. Podemos hablar de la historia cultural, de la música en vivo en pequeñas instalaciones, podemos hablar del valor creativo, pero no teníamos evidencia dura para hablar sobre el impacto económico de la música, y ese era el componente que estaba faltando en el debate. Como respuesta, nos fuimos a la firma económica Ernst Young para que hicieran investigación sobre la música en pequeños bares y discotecas, y eso reveló lo que habíamos visto en la evidencia de las instituciones de licencia sobre estas instalaciones. Hicimos encuestas con equipos de muestreo relevantes para ver cuánto personal había empleado en estos sitios, la regularidad de los eventos, las audiencias y el ingreso que se genera. Cuando entró la evidencia fue remarcable, y cuando la emitimos públicamente atrajo mucha atención pública y como que reprogramó la discusión sobre la música en vivo en estos sitios públicos. O sea que, ¿qué encontramos? Encontramos que hay más de 6.000 eventos en vivo en Australia, en estos pequeños bares y discotecas. En un año, esto quiere decir que hay más de 40.000 personas. En cuanto a la asistencia a estos eventos, vimos que hay 15.000 personas empleadas en trabajo relacionado a lo que está ocurriendo. O sea que no los músicos, sino los baristas y otro tipo de personal. Y que estos eventos generaban en estas actividades económicas, como estimulaban otras compras en el bar y estimulaban más de 2.000 millones al año. Esto fue de primera portada, noticia de primera portada, y también creo un efecto en el sector de negocios y financiero, y alimentaba el debate sobre la importancia de estos eventos en vivo y la necesidad, y también estimuló la creación de estas políticas sobre la música en vivo. No voy a decir o no voy a abocar que todos los argumentos se deben enmarcar en un contexto económico para ser tomados en serio. También hay un impacto cultural manifestado de muchas formas, pero de igual manera diríamos y reconocemos que estos argumentos económicos son herramientas importantes cuando estamos avanzando en una política, en un diálogo de política. Y esta evidencia, 1,2 billones de dólares y estas personas empleadas, estas cifras, estas fueron las cifras que acabo de mencionar. O sea que cambió el marco del diálogo sobre la música en vivo, y estos hechos se convirtieron como en un mantra para hablar sobre el tema, y con evidencia como esta, la presentación de música en vivo en pequeños bares y discotecas pasó de ser como una actividad al margen, que era para que la gente saliera a divertirse, y pasó a estar en la mesa principal de la política cultural. Cuando estoy haciendo la investigación, hice la observación de que estos sitios pequeños son infraestructura crítica cultural, son tan críticas como las galerías de arte, los sitios de conciertos,
que normalmente atraen la atención de estas agencias de artes. Y esto nos llevó, este momento de crisis y esta investigación nos llevó a una discusión con el gobierno federal sobre el establecimiento de lo que llamamos la Oficina Nacional de Música en Vivo, o sea que se creó una nueva financiación para el establecimiento de esta oficina y luego comisionamos a nuestros asociados, como digamos la Agencia de Derechos de Autor, APRA, para que manejara este proyecto. O sea, ¿qué es esta Oficina de Música Nacional en Vivo? Hace dos cosas, trabaja con el gobierno local alrededor de Australia para promover las mejores prácticas, estos derechos de mejores prácticas, estos reglamentos que van a alimentar la música en vivo. O sea, que vamos más allá de detener las cosas que no dejan que la música en vivo ocurre y empezamos a estimular, animar la música en vivo. best practice. También trabaja con los dueños de los escenarios y con los músicos para poder llevarlos a cumplir con sus responsabilidades y con el gobierno central o local para que puedan tener mayor éxito en sus presentaciones. Una de las tácticas más claves que han utilizado es el establecimiento de ciertas fuerzas de tarea en áreas locales. Nosotros traemos gente del gobierno local que sea relevante, que tenga que ver con el tema, que incluya los inspectores de construcción, de parqueo y todas las personas del área local que pudieran tener un impacto sobre la presentación a nivel logístico. Después traemos a los músicos y a los locales comerciales y los reunimos para podernos hablar sobre cómo sería el ambiente de la mejor manera, de la manera más posible, y esto ha sido súper exitoso. En caso de tener grandes espectáculos, por ejemplo, temas de ruido, de incendios, de prevención de incendios, en vez de hablar con cada uno separadamente, nos reunimos todos en las diferentes áreas. La ciudad de Sydney ha sido una de las mayores líderes en la producción musical. Sus presentaciones musicales han sido parte de esta política cultural muy importante y han presentado pequeñas cosas que son tan interesantes pero tan significativas para el desarrollo de la industria musical. Por ejemplo, los músicos generalmente resultaban teniendo tiquetes de parqueo o más bien multas por mal parqueo. A veces se les ponían multas porque estaban tocando en algún lugar y se pasaban del tiempo. Entonces tienen ahora áreas de parqueo especiales dentro o alrededor de los espectáculos musicales en donde ya no les ponen, digamos, una multa por demorarse demasiado. Pueden estar tanto tiempo como se demore el espectáculo. O construir ciertas áreas que se pueden utilizar, además de para espectáculos, gratis para prácticas musicales, para ensayos. Así que hemos hecho un avance con lógica y el siguiente paso es lograr tener estos lugares en donde se puedan presentar, y lo siguiente es hacer tours entre estos lugares recorriendo el país. Aquí es en donde nuestra agencia entra en juego y nosotros damos pequeñas becas para músicos para que puedan montar tours nacionales que ya esté empezando a funcionar para estimular la actividad en un nivel mayor, superior. Es un muy buen ejemplo sobre cómo empezamos con la investigación, esta presentación, para podernos informar, para poder desarrollar una estrategia dentro de la industria y cómo hemos empezado a lograr respuestas que nos han dado programas prácticos como resultado. Tenemos ciertos productos que han mejorado los estándares nacionales. Ahora tenemos una industria, una participación entre la industria y el gobierno, en donde nosotros grabamos estos incentivos
Y lo que estamos exportando en los últimos 3 años, tenemos interés por parte de mercados internacionales. Cada vez estamos siendo mejores a nivel de, digamos, presentaciones internacionales. Nos falta muchísimo para poder lograr llegar a todo lugar porque estamos lejos de casi todo. Así que para ser exitosos necesitamos que desarrollar una industria y las becas son una parte muy importante de ello. Necesitamos becas para poder hacer tours internacionales, para poder tener residencia en el exterior para algunos artistas y necesitamos también que haya tiempo de calidad de parte de nuestros artistas en frente de los que toman las decisiones para lograr una estrategia internacional. Nosotros apoyamos algunas decisiones domésticas y la siguiente decisión que tomamos es hacer que los compradores internacionales vengan a nuestro país, que tengamos a los que graban, a los estudios de grabación, a los comercializadores. Y tenemos una bandera que se llama Towns Australia o Ciudades de Australia. Esta es simplemente una foto de esto. Los sonidos de Australia es parte de la iniciativa de nuestro consejo en el sector y es un showcase, es un stand que tiene presencia nacional en todo el mundo, en el Great Escape, en el Southwest, en Milán, en el Canadian Music Show, y se vuelve un punto pivote para nuestros participantes. Esto es una invitación para darles habilidades básicas en cómo mejorar las oportunidades, cómo de pronto para que Australia se vuelva una máquina de producir música. Va a ser difícil entrar, de todos modos, en el mercado internacional, pero con algunas oportunidades de este tipo, Sounds Australia, los sonidos de Australia, va a poder crear el ambiente y facilitar oportunidades especiales para que los músicos se puedan reunir con los que toman las decisiones, especialmente en los eventos grandes. Es una gran iniciativa. Son solo 3 personas las que trabajan en este producto, pero viajan por todo el mundo abriendo oportunidades para nuestros músicos y sí ha logrado grandes cosas. En el 2013, Sounds Australia representó 13, mandó 160 artistas a 13 diferentes eventos mundiales y organizó 674 reuniones business to business, de negocio a negocio. Es una gran actividad. Como resultado de toda esta actividad, vimos que 42 artistas lograron contratos de distribución con socios internacionales, 26 firmaron a nivel mundial, 41 de estos artistas hablaron internacionalmente, 12 han hecho videos internacionales y 42 han recibido apoyos para tours internacionales. Es un proyecto muy interesante que nos está dando resultados. Así que el siguiente paso para Sounds Australia es nuevas áreas, enfocado principalmente en la música clásica al principio, pero después popular, y después hemos encontrado que hay oportunidades incluso para el jazz. Y así que ese es nuestro siguiente paso. Ahora quería hablar acerca de el plan sectorial de la música antes de terminar. El plan sectorial es en realidad el documento principal en el cual el sistema o el ecosistema, el plan o el mapa del ecosistema se basa, habiendo hecho ya investigación, habiendo mapeado el ecosistema,
En el plan de sector ya entendemos cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Y estas dos partes finales, cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que vamos a hacer, son filtrados a través de los datos y la investigación, pero también otros aportes de la industria, de los músicos, así como la información que viene de las becas. Por ejemplo, en la versión más reciente del plan sectorial se encontró que había problemas con la música en volumen alto y había demanda por ese tipo de temas. Había retos, digamos, legales a nivel de pequeños escenarios y teníamos que tomar entonces acción al respecto. Es un elemento importante para poderlo lograr, para poder saber de qué somos capaces. Voy a hablar brevemente de lo que vamos a investigar. Con respecto a las versiones del mapeo del ecosistema, nos dimos cuenta que el gobierno estaba invirtiendo mucho dinero en educación y que entre más lo analizábamos encontrábamos que los signos de la investigación de la inversión en la educación era mucho menor que lo que esperábamos. Entendíamos que era más útil para nosotros trabajar con el departamento o el Ministerio de Educación en un tema específico donde teníamos la investigación de los currículos musicales de los colegios. Esto fue un desarrollo muy importante, pero no era uno en el cual nosotros necesitábamos invertir dinero. Era útil entonces para nosotros, nos volvíamos, digamos, socios igualitarios o de igual nivel, pero no teníamos que invertir. Y también nos dio alguna influencia sobre los medios. Cualquier acceso que se haga es parte crítica. La promoción musical. En Australia hay un debate constante de la cantidad del trabajo musical nacional que se aplica. Tenemos mucha suerte en Australia de que ya hemos legislado un contenido mínimo requerido por parte de los productores de televisión. Siempre hay un 25% que se tiene que mostrar de temas comerciales, ya sea de música o de televisión, en la televisión australiana. Tenemos un servicio nacional como la BBC, una productora nacional, pero también tenemos dos estaciones, una para música contemporánea y otra para clásica. Y estas dos estaciones de radio trabajan y son un actor principal que contribuye para la salud de esta ecología. Pensamos que la capacidad de influir en los medios es limitada y la escala de los medios requería de mayor inversión. Nosotros le dimos nuestro apoyo a las campañas en donde hay mayor contenido local, pero pensamos que no es una preocupación principal, y es que el punto es que en un plan sectorial uno puede definir cuáles son digamos, los elementos principales, pero también logra entender que no tiene que influir en todo porque no se tiene la capacidad. Como conclusión, me gustaría hablar sobre dos temas. El tema de la salud del ecosistema con el que empezamos. Esta es una pregunta truculenta. La idea de hacer un mapeo del ecosistema es algo único para nuestra agencia. Cuando nosotros trabajamos en nuestra industria, en la industria de la grabación, cada uno en su departamento piensa que es una prioridad, ¿no? Los autores en cuanto a escribir sus canciones, los que graban como su prioridad, y nosotros cuando estamos arriba ya podemos entender todos los sectores de la producción musical y entender cómo está el ecosistema. Si empezamos a utilizar esta perspectiva para hacer conexiones, lo que llamamos networking, redes,
Se nos criticó que teníamos que enfatizar demasiado apoyo al principio en música de cámara y ópera y música clásica, y lo que hemos encontrado es que al involucrar otros niveles de la música hemos incluso creado relaciones entre los músicos de música clásica y los de contemporánea para que puedan aprender entre ellos, y hay, digamos, apoyos de la práctica general, de la presentación musical por parte de los contemporáneos a los músicos clásicos, y a nivel de, digamos, pedagogía musical en apoyo por parte de los músicos clásicos a los contemporáneos. Así que pensamos que ganan ambos. Voy a poner este tema como provocación. ¿Cómo se ve un sistema de salud, un ecosistema saludable? Necesitamos un interés de participación de la audiencia, educación y también entrenamiento como hobby musical, así como la compra de etiquetes. Necesitamos presentaciones musicales en vivo constantes, desde grandes conciertos a oportunidades de tours pequeños, y una industria sostenible de la grabación, de modo que, porque la gente siempre va a necesitar grabar. ¿Cómo lo hacen desde un punto de negocios? Es clave como práctica, como mejor práctica. Pienso que en Australia, cuando analizamos a los, digamos, representantes de los diferentes sectores de la industria, veo que hay mayor confianza, que han consolidado sus recursos, y pienso que también tenemos que buscar oportunidades internacionales para nuestros músicos. Teniendo todos estos elementos, vamos a tener un ecosistema saludable, y por supuesto en los siguientes 2 días vamos a hablar al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo, por su invitación y por su atención.